La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de herpes con la doctora Romy Yardina, ella es dermatóloga. Y vamos a ver esta placa para que nos indique un poquito qué es el tema que vamos a tratar hoy. El virus del herpes no tiene cura y es muy contagioso. El herpes orolabial se transmite tan fácilmente que, según datos de la OMS, en todo el mundo hay más de 3.700 millones de personas menores de 50 años infectadas, lo que equivale a casi 2/3 de la población global. El herpes genital se propaga por contacto cutáneo durante las relaciones sexuales. En total, 417 millones de personas entre 15 y 49 años en todo el mundo están infectadas con este virus. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y ya estamos con el tema herpes hoy en El Doctor en Casa. Estamos con nuestra invitada, ella es la doctora Romy Yardina, dermatóloga. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Vivi. Encantada de estar nuevamente en tu programa. Sabes que para mí es un placer acompañarte y acompañar a tu audiencia. Bueno, para nosotros también, porque siempre nos explicas muy bien todos los temas, algunos más complicados que otros. Pero el tema de hoy es un tema muy común, el tema del herpes. El nombre como que nos asusta, pero yo te quiero preguntar, ¿el herpes es el fueguito ese que sale en la boca o no es eso? Tal cual, el herpes es el famoso fuego que sale generalmente en los labios, pero existen también otras localizaciones. Además, el virus del herpes es un virus que tiene varios tipos. Tenemos el herpes tipo 1, que es el fuego, el común, ¿verdad? Sí. El orofaringeo, y luego tenemos el herpes tipo 2, que es el genital. Pero es un virus que decía en la placa al inicio del programa, decía que el herpes no se cura, no tiene cura y es muy contagioso. Exactamente. La primoinfección herpética, sobre todo el herpes tipo 1, se da generalmente en la infancia, incluso de bebés. Y esa primoinfección se manifiesta por... puede ser una gingivoestomatitis herpética, es decir, una alteración de mucosa, incluso puede haber lesiones en faringe. Eso pasa y el virus queda en una forma de latencia en los ganglios neurales de la zona afecta. O sea, queda latente, pero ya si tenías el fueguito, te pasó el fueguito, vos seguís teniendo ese herpes dormido, por decirlo. Exactamente, queda en un estado de latencia. Y generalmente se puede reactivar por algunas condiciones especiales. El herpes tipo 1 se puede ser reactivado por el estrés, por el sol, por ciertos alimentos, incluso en las mujeres por las reglas. Generalmente son factores que disminuyen un poquito la inmunidad, entonces eso hace que el herpes se reactive. Claro. O sea, el sol, te imaginas, acá en nuestro país, si tenés eso, te va a salir cada rato. Si estás dormido y salís al sol y ya está. ¿O no es tan así? No es tan así, se da sobre todo en exposiciones muy fuertes al sol que producen quemaduras solares. Ya. ¿Verdad? Y en ciertas personas, no en todas las personas. O sea, mucha gente
tiene herpes, se sabe que tiene herpes porque hacemos una serología y entonces viene positivo, pero nunca tiene manifestándose. O sea que con un análisis uno puede saber, en el análisis te sale si tenés este virus del herpes. Sí, generalmente el 95% de los adultos tienen herpes, tenemos herpes positivo. Sí. Herpes simple tipo 1 estamos hablando, el de localización orofaringea. Para el herpes tipo 2 es menos el porcentaje. Pero herpes tipo 1, que es lo que pasa, orofaringea, o sea, en la boca y la garganta, la faringe, ¿verdad? Es herpes tipo 1. ¿Herpes tipo 2 es otro virus o se le llama diferente por la localización? Es una familia de virus del herpes, ¿verdad? Hay varios tipos y los más comunes son el tipo 1 y el tipo 2, ¿verdad? Como familia tienen ciertas características estructurales iguales, pero la forma en que se manifiesta en el cuerpo es diferente. Hoy en día también podemos encontrar herpes virus tipo 1 en genitales y herpes virus tipo 2 en lesiones de boca y vías aéreas superiores, ¿verdad? Por las prácticas sexuales un poco diferentes, ¿verdad? Pero normalmente es el tipo 1 de localización oral y el tipo 2 de localización genital. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos material que habla justamente de esto. Vamos con este primer material, por favor, que habla del herpes simple. A ver. Herpes simple es una enfermedad contagiosa común causada por el virus HSV tipo 1, asociado a menudo con lesiones orales, y tipo 2, que representa el 80 a 90% de las lesiones genitales. La contaminación se produce por la exposición directa al contacto con la piel y la mucosa con una persona infectada. La primera infección es la primaria. Después de la infección primaria, el virus tiene la capacidad de permanecer en el cuerpo humano sin manifestar signo o síntoma y, posteriormente, reactivarse para producir la enfermedad recurrente, que generalmente es más corta y menos severa. La enfermedad se caracteriza por vesículas, burbujas agrupadas y el progreso rápido de la herida. Comúnmente aparece en los labios y los genitales, aunque puede aparecer en otras regiones. Exactamente. Como dije, las reactivaciones son muy comunes, sobre todo del herpes simple tipo 1. Generalmente la persona siente unos días antes una ligera sensación de quemazón. Puede ver también una pequeña mancha roja y posteriormente van apareciendo las vesículas, que son ampollitas muy muy chiquitas, agrupadas como nosotros llamamos en ramillete, un pequeño racimo de uvas para explicar mejor, ¿verdad? Esto dura aproximadamente unos 7 a 15 días y posteriormente se van secando, se va formando pequeñas costritas hasta que desaparece. Claro. Es muy importante saber que no solamente el herpes es contagioso en el estado de donde presenta lesiones en la boca, sino que también puede haber un contagio en los días antes y en los días posteriores de excreción viral a través de esa zona. Claro. ¿Y se contagia por el contacto o cómo? Sí, generalmente es el contagio con las mucosas afectadas. Y cuando uno tiene el fueguito, que nosotros le llamamos, que ahora sabemos que es herpes simple, ¿hay alguna cremita, pomadita, alguna cosa? Porque realmente es molesto, es feíto, ¿verdad? Parece que cuando vos hablas con una persona que tiene, tus ojos se van ahí, ¿verdad? Y cuando uno tiene la misma cosa, ¿hay algo que uno se pueda poner para que se seque más rápido, qué sé yo? Si uno suele tener herpes, al sentir esa sensación de quemazón y uno ya se da cuenta que va a aparecer o que va a tener un episodio, puede comenzar a colocarse un antiviral tópico, que es el aciclovir en crema, 5 veces al día por varios días. Igual sale la erupción,
pero suele aparecer ya en menor cantidad, menos dolorosa, dura menos, ¿verdad? Sí, la erupción es muy grande porque hay gente que por su condición en inmunodeprimidos, en pacientes con SIDA, en pacientes que realizan quimioterapia o corticoterapia crónica, ¿verdad? El herpes puede ser muy importante y en esas personas entonces también se recomienda el tratamiento por vía oral. También pueden ser utilizadas cremas cicatrizantes, secativas, pasta al agua, ¿verdad? Y sobre todo evitar la exposición al sol en esos días, evitar también el manipuleo de la zona. ¿Por qué? Porque también se puede transmitir a través de las manos infectadas a otras partes del cuerpo incluso. Y sobre todo con las personas cercanas, evitar los besos, evitar mucho contacto físico, etcétera, ¿verdad? O sea, y si una persona que tiene herpes en los labios toma agua en un vaso, ¿ese vaso puede contagiar si no está bien lavado a la siguiente persona? Puede contagiar, exactamente, por el líquido de las vesículas. O sea, tereré, olvídate de compartir con nadie que tenga herpes. Claro. Generalmente el virus del herpes entra también a través de pequeñas alteraciones de la piel sana, ¿verdad? Y lo que pasa también es que es muy difícil que una persona adulta no tenga herpes. Ya generalmente uno sí o sí lo adquiere en la infancia. Sí. O sea, es de repente uno puede tomar un vaso de agua infectado y con el virus, pero si uno ya lo tiene, claro, ¿verdad? No, lo que es sí importante es, por ejemplo, en los pequeñitos, en los niños, ¿verdad? Y sobre todo el manipular la zona, porque puede llevar a otros lados del cuerpo de la misma persona incluso. Claro. O sea, no tocarse. Ir al dermatólogo que te diga, bueno, ponete acá esta pomadita, esta cosa, o toma algo y no estar tocándonos el lugar, ¿verdad? Al dermatólogo, al clínico, al pediatra, es muy importante acudir. Bueno, por un fuego pequeñito no hace mucha falta, ¿verdad? Sobre todo si uno está acostumbrado a tenerlo. Claro. Pero si se va complicando, va pasando los días y uno ve que es una herida grande, que no cura, entonces sí es mejor consultar. Sobre todo para que no queden las secuelas que son cicatrices o sobreinfecciones. Pueden dejar cicatrices. Sí. Muchas veces también las pequeñas heriditas del herpes se pueden sobreinfectar con bacterias. Dijimos que el herpes era un virus, ¿verdad? El virus normalmente cumple su ciclo, que va de 7 a 10 días, y a veces 15, y luego va retrocediendo, vuelve a su estado de latencia en el ganglio nervioso de la zona. Pero las bacterias, cuando las bacterias sobreinfectan, sí es necesario ya tomar antibióticos, hacer limpiezas con jabones antisépticos, etcétera, ¿verdad? Claro. Bueno, pero por eso es importante consultar con el médico. Nosotros estamos acá averiguando con la doctora, pero la idea es que si alguno de nosotros tiene eso, vayamos a consultar con el médico. No solamente, no, yo vine de doctor de casa, me voy, me compro la cosita y me pongo, porque no es así, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Y sobre todo también es importante consultar si uno tiene muy a menudo brotes de herpes simple tipo 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser una manifestación de alguna inmunosupresión interna también, ¿verdad? O sea, que las defensas están bajas por algún otro motivo, por eso que sale tanto. Exactamente, y vale la pena entonces averiguarlo. Claro, porque ahí te sale el fueguito, vos te vas al médico y resulta ser de que con los análisis y los estudios se descubre que tenés las defensas bajas porque tenés, qué sé yo, otra cosa. Tal cual. Entonces, que no se estaba manifestando. Me parece genial. Muy buen dato. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a continuar hablando de esto. Vamos a ver los síntomas, el tratamiento. Después vamos a hablar del herpes zóster. Seguro que ya te suena ese nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a descubrir más cosas acá. Volvemos enseguida.
hablando con nuestra invitada, la doctora Romy Jardina, dermatóloga. El tema de hoy, herpes. Ya aprendimos que hay herpes 1 y 2, tipo 1 y tipo 2. Uno que es en la boca y todo esto, y otro en los genitales. Bueno, y que se contagia con el contacto. Y ahora queremos ver, hay un material que habla de los síntomas. Vamos a ver, por favor. Síntomas. La infección primaria puede ir acompañada de fiebre, cefalea, inflamación de los ganglios linfáticos, rigidez en el cuello, disuria, dolor al orinar y flujo vaginal. En episodios recurrentes, por lo general, los síntomas sistémicos están ausentes o son muy leves. Las lesiones aparecen repetidamente en el mismo lugar, siendo precedido por síntomas locales de dolor, ardor y hormigueo. Las recurrencias son a menudo asociadas con episodios de baja inmunidad, estrés, exposición prolongada a la luz solar, fiebre, infecciones, menstruación o trauma local. Era lo que nos decías, ¿verdad? Exactamente. Los síntomas son diferentes de acuerdo al tipo de herpes del cual estemos hablando, ¿verdad? El herpes simple tipo 1, la primoinfección es adquirida generalmente entre los 3 a los 6 meses de edad y generalmente consiste en una gingivoestomatitis herpética que puede haber fiebre, cefalea. Pero no necesariamente que le salga el fueguito en la boca al bebé. No necesariamente, muchas veces tiene las lesiones pero dentro y es muy doloroso, generalmente dejan de alimentarse los chicos, ¿verdad? Y el herpes tipo 2, generalmente la primoinfección se da luego del inicio de las relaciones sexuales, ¿verdad? Y los síntomas de la infección tipo 2 también son una lesión, ¿verdad? Tipo exulcerada, una pequeña ulcerita en genitales, muy dolorosa, que incluso puede producir un dolor a la micción, ¿verdad? Y bueno, eso va pasando en unos 10 a 12 días y eso posteriormente el virus se hace latente en los ganglios neurales de la región sacra, ¿verdad? Sí. Y de ahí van apareciendo durante las recurrencias que según cada persona pueden ser varias veces al año o casi nunca. Claro. Una persona que tiene herpes en los genitales sí o sí se da cuenta de que tiene, ¿verdad? O puede no verse hacia afuera. Y en el hombre es más fácil, claro, ¿verdad? Sí. Pero en la mujer a veces es un poco más difícil, sobre todo porque la primoinfección herpética suele ser muy dolorosa, con mucho edema. Muchas veces el mismo dermatólogo no puede ver, necesita recurrir al ginecólogo que con instrumentos especiales puede ver la vagina adentro, por dentro, claro. Incluso también todo lo que es alrededor del cuello del útero incluso. Claro, por eso, o sea, es genital, ¿no? Es solamente en la parte... es solamente en genitales externos. Exactamente. Claro. Bueno, y una persona que tiene herpes genital, entonces ustedes le recomiendan que durante el tiempo que dure el tratamiento no mantenga relaciones sexuales, me imagino, o no tiene nada que ver eso. Por supuesto, porque esa es la principal fuente de transmisión y de contagio, las relaciones sexuales, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿y si usa preservativo, lo mismo? Y lo que pasa es que generalmente se transmiten por los flujos genitales, ¿verdad? Entonces es difícil solo con preservativo. Se recomienda que evite, incluso unos días posteriores al tratamiento, al finalizar el episodio. Perfecto. Bueno, y hablando de tratamiento, ahora viene este material que habla justamente de eso, del tratamiento. A ver. Tratamiento. Debe iniciarse al comenzar los primeros síntomas. Así el brote será de menor intensidad y duración. Evitar los besos o hablar demasiado cerca de otras personas, especialmente a los niños, si la ubicación es el labio. Evitar las relaciones sexuales si la ubicación es genital. Siempre lávese las manos después de tocar las heridas, ya que puede transmitirse a otras partes del cuerpo.
No automedique. Siempre busque un especialista cuando aparezca el herpes. El tratamiento es con antivirales orales. Los antivirales tópicos son cuestionables debido a que solo disminuyen la eliminación del brote, pero no influyen en la evolución del virus y su epidemia. Está así, es correcto. Es correcto. ¿Verdad? El herpes tipo 1, que ya hablamos un poquito de su tratamiento, generalmente los antivirales tópicos se utilizan solamente para disminuir un poco la duración del episodio, Claro. pero no influye completamente en las posteriores recidivas, ¿verdad? Y lo que más se usa son cremas secativas, ¿verdad? Cubritivas, antisépticas. Claro. Y si el episodio no es muy grave, que no produce una lesión muy importante, generalmente no es necesario medicarse por vía oral, ¿verdad? En cambio, el herpes simple tipo 2, al ser una infección más dolorosa, más incómoda, entonces sí solemos dar un tratamiento vía oral durante cada episodio de recidiva. Claro. También hay tratamientos con el fin de disminuir un poco los brotes, no curativos, porque efectivamente, lastimosamente, no se cura, siempre están los virus en latencia, pero para que los brotes no sean tan seguidos, se puede hacer un esquema de aciclovir por vía oral durante unos meses. Bueno, todo eso con la recomendación médica, el seguimiento del médico, ¿verdad? Por supuesto, sobre todo si los brotes son en un número mayor de 6 al año, o sea, más o menos un brote cada mes y medio, cada 2 meses. Entonces sí ya conviene hacer un tratamiento paliativo por lo menos para disminuir la cantidad de brotes. Claro, claro, perfecto. Bueno, súper claro. Ahora vamos a hablar, o sea, nos va a contar, y tenemos este material que habla del herpes zóster. Yo ya escuché muchas veces ese nombre, porque es con nombre y apellido. Vamos a ver qué es. Vamos a ver el material, por favor. Herpes zóster. La varicela y el herpes zóster, culebrilla, son entidades distintas causadas por el mismo virus, conocido como virus de la varicela zóster o virus del herpes humano 3. El herpes zóster es más común en los ancianos y viene de la reactivación del virus después de la primera aparición de la varicela, generalmente en la infancia. Varias condiciones se asocian con la aparición de herpes zóster, como baja inmunidad, cáncer, trauma local, la cirugía de la columna vertebral y el seno frontal. Las personas mayores muestran una disminución de la inmunidad al virus, lo que explica su mayor incidencia después de los 50 años. Es así. ¿Hay todavía varicela? Sí, por supuesto que hay. Es cierto que existe la vacuna de la varicela y eso hace que el episodio de varicela en los chicos sea más limitado, menos grave, pero sí existe varicela. Y bueno, es la prima infección del virus de la varicela zóster, que como leíste es el que, como se escuchó, perdón, es el virus del herpes tipo 3. Pero, o sea, la varicela es herpes. Y es un tipo escuché, de la no familia entendí. del herpes. El herpes es una familia que tiene 7 a 8 tipos, ¿verdad? Ya. Entonces el virus del herpes tipo 3 es el virus de la varicela zóster. Y el herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela que ha quedado también en estado de latencia en un ganglio nervioso. O sea, una persona tiene varicela de chico, pasó y cuando es grande de repente le aparece y es el herpes zóster. Es el herpes zóster, el famoso fuego de San Antonio, como lo conocemos acá. Sí. ¿Verdad? El famoso fuego de San Antonio. Y sale... Ese es el que aparece acá en la panza y que cuando da la vuelta, dice la gente, si se junta, las personas se mueren. Tal cual. Bueno, para explicar un poquito mejor, ¿verdad?
los lugares de más predominio del herpes o de más afectación suelen ser el nervio oftálmico, la región del nervio oftálmico, alrededor del ojo, donde suele ser muy grave porque puede incluso comprometer la visión, ¿verdad? La zona del territorio del nervio facial, ¿verdad? Un poco más abajo, ¿verdad? Y los más comunes son los de los nervios de la columna vertebral, de los nervios vertebrales, que pueden aparecer a todo lo largo de la columna vertebral. Generalmente compromete un solo lado, ¿verdad? Del nervio, pero en inmunodeprimidos el herpes zóster puede ser un poco más general o puede aparecer en varios nervios. De ahí que la gente dice que si se da la vuelta, no es que el virus se da la vuelta, sino que afecta dos ganglios o dos ganglios nerviosos diferentes. Y entonces, por la condición del enfermo, entonces dado que el enfermo está con menos inmunidad, entonces es más grave y tiene mayor complicación, mayor número de complicaciones, mayor morbilidad y mortalidad, ¿verdad? Pero no es que se junta, porque la gente mira, ay, ya está acá, me falta un poquitito y ya me voy a morir. No es así. No es así, es sobre todo que el paciente es inmunocomprometido, que el herpes es de mayor dimensión, de mayor afectación, más de un nervio afectado, entonces de ahí la gravedad del caso. Claro, ¿verdad? o sea, normalmente ese herpes sale en un solo lado porque ataca a un solo ganglio. Un solo, exacto. Eso es lo normal. Cuando la persona está con algún otro tipo de problemas, de enfermedad, entonces está con las defensas bajas, que eso se llama inmunodepresivo, entonces puede tener en el otro ganglio también, en los dos. Claro. Y entonces por eso es que no es que cuando se junta se va a morir, sino que realmente es esa persona muy delicado, muy delicado, de una inmunidad muy deficiente. Claro, ¿verdad? o sea, hay que tomar mucha atención. Claro. Pero no significa que cuando se junta pasa la muerte de la persona, ¿verdad? Bueno, eso es bueno aclarar, hay que cuidarse, obviamente. Y bueno, y el fuego de San Antonio, como se conoce vulgarmente al herpes zóster, puede comenzar con un dolor muy importante al nivel del nervio afectado. Unos días después empiezan a aparecer unas ampollitas que van recorriendo el mismo camino del nervio afectado. Y esas ampollitas al principio tienen un líquido claro, luego posteriormente se van secando, aparecen costras y dura alrededor de 14 a 15 días. Perfecto. Bueno, entonces estábamos nosotros aprendiendo aquí con la doctora Romy Yardina, con muchas ganas de aprender, y vamos a ver si esto se puede evitar de alguna manera. Si casi todo el mundo tiene, si cómo es, no hay vacunita, no hay nada para esto, ¿verdad? Y lastimosamente la vacuna de la varicela disminuye o hace que la enfermedad de la varicela sea menos grave. Pero no influye en la posterior aparición del virus del herpes zóster. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, nosotros me indican que tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a continuar hablando de esto. Vamos a ver el tratamiento que ya nos estuvo contando, los síntomas de porque ahora estamos con el herpes zóster y el tratamiento del herpes zóster, por supuesto. Volvemos ya. Seguimos, yo estaba mirando acá porque ahora vamos con los síntomas del herpes zóster. Tenemos este material que queremos compartir con todos ustedes. La doctora Romy Yardina también va a ver el material y después nos va a decir si está correcto o no. A ver. Síntomas del herpes zóster. El dolor es el síntoma más importante. Por lo general, precede a la aparición de lesiones y puede persistir durante varias semanas o meses luego de la resolución. La complicación se conoce como la neuritis posherpética. La característica más llamativa de herpes zóster
es la aparición y ubicación de la erupción, que suele ser en el mismo lado del cuerpo, no cruza la línea media. Las lesiones consisten en vesículas dispuestas en una trayectoria lineal, a menudo en el tronco, cara o las extremidades. Bueno, era lo que nos explicabas, pero con más difícil nuestro material, más complicado, ¿verdad? ¿Podés traducirnos otra vez, por favor? Sí, exactamente. Lo primero que se presenta generalmente es el dolor, un dolor con sensación de quemazón, ¿verdad? Y a veces incluso con impotencia funcional. A medida que el paciente va teniendo más edad, el herpes zóster es más doloroso y con mayor impotencia funcional. O sea, no puede moverse la persona. Y por ejemplo, si es a nivel de la cintura, le cuesta mucho. Yo tuve un paciente, por ejemplo, que jugaba golf y no podía levantar el palo. Los tenistas también. O sea, es una impotencia funcional, ¿verdad? Pero cada persona es particular porque ese dolor también es diferente en una persona a otra. Los jóvenes hay veces que ni sienten, solamente ya se dan cuenta con la ampollita y le duele muy poco, ¿verdad? Incluso el herpes zóster se puede presentar también en niños. En niños casi no existe dolor y el dolor se da porque hay una afectación de las vainas nerviosas. ¿Qué son las vainas? Siempre le explico a los pacientes. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué son las vainas nerviosas? Las vainas son como la cubierta de los nervios. Entonces, si un ejemplo así rápido y práctico es un cable eléctrico, ¿verdad? Que está cubierto por un plástico que le envuelve, ¿verdad? Ese plástico se va destruyendo, entonces, ¿qué pasa? El cable puede corrernos, tal cual es con el herpes. Esa vaina se destruye en partes, ¿verdad? Entonces es un dolor muy fuerte, incluso en algunas ocasiones puede ser un dolor eléctrico y de eso también se trata el dolor posherpético, ¿verdad? Un dolor que puede ser continuo o puede ser intermitente, incluso a veces con una sensación de electricidad, puede haber hormigueo, puede haber parestesia, ¿verdad? Y se da incluso pasado el mes de la infección del episodio del herpes zóster. ¿Cómo al mes? ¿Te curaste y lo mismo tenés? Exactamente. Te curás, se curan las lesiones, se curan las vesículas, se caen las costras, pero uno queda con una algia importante, con un dolor importante posherpético debido a que el nervio tarda un tiempo en regenerarse. O sea, por afuera ya te curaste, pero por adentro el nervio todavía está afectado. No necesariamente con el virus, ¿verdad? Pero la cubierta nerviosa tarda un tiempo en repararse. De ahí la necesidad muchas veces de dar medicamentos con vitaminas B1, B6, B12, ¿verdad? Que consiguen la reparación más o menos rápida del nervio, ¿verdad? Y de medicamentos analgésicos, incluso a veces se llegan a necesitar medicamentos neurológicos como duele, como antidepresivos o medicamentos, por ejemplo, derivados de la morfina. Pero así, antiinflamatorios no esteroides, sobre todo en personas adultas, ancianas. Ahora, la persona que tiene eso, entonces, que no le duele, no puede moverse, dependiendo de la edad y de la situación, pero en el peor de los casos, tiene que estar acostada, ¿o no? Y no necesariamente, porque generalmente afecta una parte del cuerpo, una región del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si es la región del tórax, del lado derecho, siempre se tiene que acostar del lado izquierdo, ¿verdad? O no puede realizar movimientos muy fuertes con el brazo derecho, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Que le recuerdan siempre que ese dolor está ahí, ¿verdad? Entonces, y tarda un buen tiempo en desaparecer. Ya. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Yo pensé que el fueguito no le daba ni una bolilla. Es un tema serio. Y sí, es un tema que a veces se puede complicar bastante. Claro, ¿verdad? Claro. Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento del herpes zóster. Tratamiento del herpes zóster. Debería iniciarse en forma precoz.
Los principales objetivos del tratamiento son limitar el alcance, la duración y la gravedad de la enfermedad en su fase aguda y aliviar la neuralgia posherpética con el uso de analgésicos y medicamentos antivirales. En caso de aparición en la región central de la cara, afectando la nariz y los ojos, debe acudir inmediatamente al especialista, ya que puede ser necesaria la hospitalización y medicación vía intravenosa, con el fin de evitar complicaciones como la ceguera o la meningitis. Exactamente. Las localizaciones cefálicas son muy delicadas, pueden afectar al nervio auditivo, al nervio facial, pueden producir parálisis faciales, oftalmoplegias agudas o crónicas, o sea, hay que acudir al médico, ¿verdad? Y generalmente se trata por vía sistémica, ya sea oral o incluso a veces en casos muy graves endovenosa, ya con el paciente hospitalizado. Claro. Ahora Pero cuando sale en el rostro, ¿en dónde sale? ¿Acá, al lado de la oreja? ¿Puede salir en cualquier lugar o comienza atrás? ¿Cómo es la cosa? Y generalmente sale en el territorio del nervio, que empieza más o menos a partir de la nuca, ¿verdad? Y toma toda esta parte de la región. De atrás para adelante. Es muy variado. En algunas personas compromete todo el trayecto nervioso y en otras personas solamente parte de este trayecto, ¿verdad? Y bueno, son casos graves que sí hay que acudir al especialista en forma rápida para evitar justamente estas complicaciones. Claro, porque ahí es más que complicado, ¿verdad? Cuando ya es en la parte del rostro de la cara, de la cabeza, ¿verdad? Es complicado y sobre todo por las secuelas que dije, ¿verdad? Aparte también las lesiones en piel son muy delicadas y pueden sobreinfectarse con bacterias, ¿verdad? Entonces de ahí el médico evalúa al paciente y ve la necesidad o no de dar también antibióticos, acompañando a los antivirales. De esta clase de herpes acá en la cara, en la cabeza, en el encefálico, como dicen. Hay bastantes, pero los más frecuentes son los torácicos, ¿verdad? Los cefálicos son más raros, pero existen, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, como dijimos antes, en los pacientes con tratamientos crónicos, con corticoides, con quimioterapias, ¿verdad? Ya, bueno. Es bueno saber esto, pero a no confundir este tipo de herpes con los cuernos, porque dice que los cuernos también comienzan acá atrás, todo el mundo ve y cuando llega adelante recién vos te das cuenta. Bueno, un chistecito nada más, porque está en otro tema, está así muy... Bueno, entonces el tratamiento es de manera precoz. Y lo antes posible en el herpes zóster hay que instaurar el tratamiento. Si la gente ya tiene alguna noción, ¿verdad? Y se da cuenta de que tiene un dolor que es de una mitad del cuerpo más que la otra, entonces ya antes que aparezcan las lesiones puede acudir al médico y eso sería lo ideal. Ese sería un síntoma interesante, me duele un lado y no del otro, entonces ahí me voy volando al médico. Y más o menos, sí. Exactamente, sobre todo si no pasa con un analgésico común, ¿verdad? Y al aparecer las lesiones, eso ya es más que evidente, ¿verdad? Las lesiones son muy características, son vesículas muy pequeñitas, agrupadas en forma de pequeños racimos y que adquieren una disposición lineal, ¿verdad? Ya, o sea, son como las ampollitas, eso donde sea que salga son ampollitas, sea en la cabeza, sea acá en el tórax o donde sea, ¿verdad? Generalmente son ampollitas. A veces cuando el herpes comienza en la zona de la espalda, las ampollitas uno ya las ve en estado de pequeñas costras, ¿verdad? Cuando ya se desecaron porque no sintió, en los jóvenes principalmente que no sienten mucho, pero en general uno puede ver las ampollitas. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente, vamos a ver por favor esta primera consulta, a ver quién quiere saber y qué. Víctor de Guarambaré dice, ¿se puede donar sangre si se tiene herpes? Mira qué buena pregunta. Y bueno,
La mayoría de los adultos tenemos herpes en estado de latencia. Si nos hacemos una serología, nos va a dar positivo para el virus del herpes simple tipo 1, sobre todo que somos el 90% de los adultos portadores, ¿verdad? Entonces, eso no impide donar sangre, ¿verdad? Pero sí se recomienda que en el periodo de erupción de las ampollas no se done sangre, ¿verdad? Y también, por supuesto, en los pacientes con herpes simple tipo 2. Y el virus de varicela, la misma cosa. Durante la infección del virus, primero que uno va a estar muy sentido, no va a poder ir a donar sangre. Y en el periodo de latencia sí no hay problema de donar sangre. Perfecto. Tenemos otra consulta. Vamos a ver, por favor. Florencia de Pacaraí dice, ¿cuánto tiempo duran los brotes de herpes? Bueno, y los brotes del herpes tipo 1 pueden durar 7 a 10 días, en algunas personas incluso 15 días de herpes 1 y 2. Y en el virus de la varicela zoster, que es el herpes tipo 3, duran alrededor de 12 a 15 días. Y para eso es lo que se toma o se administra los antivirales, porque muchas veces puede llegar a acortar este periodo, ¿verdad? Si uno consulta a los 10, 12 días de aparecidas las ampollitas, ya no vale mucho la pena tomar un antiviral. Porque, ¿qué pasa? Ya faltan máximo unos 3 a 5 días para que termine el herpes o el brote de herpes. Entonces, más bien ya uno se centra en las complicaciones o en las lesiones, ¿verdad? Claro, o sea, hay que acudir enseguida, esa es la recomendación final. Bueno, queremos agradecerte, Romy, tu presencia en el programa, muchísimas gracias, nos explicaste súper bien, con mucha paciencia para todas las preguntas y las consultas. No, por favor, para eso estoy, para ayudarles si puedo en algo. Y bueno, es una infección bastante benigna, pero no hay que olvidar que en algunas ocasiones puede complicarse y por lo tanto es mejor consultar. Así mismo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con el doctor Jorge Bacante, médico de familia y nutricionista. Ya volvemos. Estamos con el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista, amigo de la casa. Hola, Doc, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo está, señora? Un gusto estar con usted charlando sobre estos temas. Súper bien, doctor. Gracias por estar acá con nosotros. Ahora, el tema herpes. La doctora Romy Yardina nos estuvo comentando todo, ¿verdad? Bien, de por qué nace, es un virus que no se cura, que está ahí latente, que de repente aparece otra vez cuando bajan las defensas. Y hay algo que uno puede ayudar. ¿Cómo se puede ayudar? Claro, justamente yo creo que nosotros tenemos que darle impulso a un capítulo en el herpes virósico o en bacterias o en virus, etcétera, o en parásitos también, que atacan al ser humano, que están presentes en nosotros mismos, que mantienen un equilibrio y que se rompe ese equilibrio. ¿Por qué se rompe ese equilibrio? Y me permito una frase de nuestras abuelas o de nuestras madres, que decía, toma esa sopa para crecer. Pero esa sopa humeante era multicolor, llena de verduras de todos los tipos, que presentaban micronutrientes muy importantes y que esos micronutrientes, utilizados muy bien por el organismo, incrementan los mecanismos de defensa del organismo. Nosotros lo que tenemos que tener es permanentemente cuidado en nuestras defensas naturales que tenemos. Por ejemplo, se ha visto que en pacientes que están internados en terapia intensiva, en situaciones muy difíciles, politraumatizados o en enfermedades de operaciones mayores, etcétera, cuando se han mejorado los aspectos nutricionales, por ejemplo, incrementando la arginina, que es un aminoácido, la glutamina, que es otro aminoácido, el beta-caroteno, que es una provitamina A, la vitamina C, etcétera, han mejorado y han
acelerado su tiempo de recuperación. O sea, tenemos que comprender lo siguiente, a nuestro organismo lo tenemos que ayudar, le tenemos que dar los elementos para defenderse, aparte de todo, la terapia que sea específica para el proceso bacteriano o virósico. Pero fíjese, usted me dirá, pero doctor, nosotros comemos verduras, etcétera. Pero sí, pero analicemos lo siguiente, ¿cómo atacamos nuestro sistema inmunológico nosotros? Primero, descansando mal, no descansamos nuestras 8 horas, nuestras situaciones de estrés, nuestro tipo de alimentación con grasas saturadas que atacan nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué ocurre? Se altera nuestro sistema intestinal, nuestro sistema de equilibrio a nivel de bacterias intestinales, lo que se conocen como probióticos, etcétera, y prebióticos. Eso altera el 70% de los mecanismos de defensa del organismo, porque el 70% del sistema inmunológico está a nivel... Todo ese conjunto de cosas, el cigarrillo, el estrés, las tensiones, el comer apresuradamente, etcétera, el dormir mal, porque el dormir mal acuesta. No nos olvidemos que dormir bien 8 horas significa reparar nuestro sistema inmunológico y nuestros tejidos. Entonces a eso nosotros tenemos que darle mucha importancia, tenemos que incrementar y colaborar con el especialista en el cuidado nutricional de nuestros pacientes, que es sumamente importante. Por ejemplo, si usted hace una entrada de legumbres, verduras, frutas, sobre todo las cítricas, mandarina, naranja, pomelo, quinoto, kiwi, etcétera, una variedad de comida. Nadie está diciendo que no se coma carne, porque la carne y la vacuna y la carne de pescado son importantes para el aporte de arginina y de glutamina, que son 2 aminoácidos sumamente importantes para la defensa del organismo, y aparte aportan hierro, que también ayuda a los mecanismos inmunológicos. Fíjese que la arginina, un aminoácido sumamente importante, dado en dosis alta, hace que nuestra glándula directora de orquesta en el sistema inmunológico, como el timo, actúe mandando linfocitos T, es una célula blanca, un leucocito que se llama linfocito T, para ir acelerando los procesos de defensa del organismo. Nuestro organismo, nuestra naturaleza está llena de esos aspectos. Por eso pienso que la inmunonutrición, acompañado de la inmunomodulación, no deberíamos dejarlo de lado. Dos inmunos, uno entendí, el segundo. En la nutrición, la parte inmunomodular, todas las defensas del organismo. ¿Sí? O sea, nosotros vivimos rodeados, como bien dijo la doctora, tenemos nuestro virus del herpes. ¿Por qué en algún momento se despierta? Es evidente que baja algo. La defensa. ¿Y qué baja? La defensa. Hay muchos que están hablando, ya los otros días había un artículo de la piel, pero también otra, de un tercer cerebro. O sea, tenemos más bacterias y virus en el organismo que las propias células, pero están en equilibrio, lo mismo que el equilibrio intestinal. Entonces nosotros, en la medida que ese equilibrio no lo alteremos, lo reforcemos con nuestras alimentaciones, los cítricos, la fruta, las verduras, las legumbres, el omega 3, otro gran defensa. Doctor, ¿el tercer cerebro cuál es? El primer cerebro, claro, el segundo, el tercer cerebro algunos lo ¿y consideran después? Todas las bacterias y virus que tenemos. Es que somos bacterias, ¿verdad? Somos bacterias y virus, un grupito así de bacterias y claro, virus, o sea, acá estamos. Lo que pasa es que están en equilibrio. Claro. Usted fíjese que a veces, pero a veces una herida hace que se infecte. Sí. Usted dice, ¿pero por qué? Si yo dice, porque le dio la puerta de entrada a esto. Entonces defendemos nuestra mucosa y defendemos nuestra piel. Espectacular, doctor. Como siempre, le agradezco mucho el por la timing invitación. Es increíble. Gracias. No, de verdad, doctor. Gracias y te esperamos en un próximo programa. Gracias, muy gentil. Muchas gracias. Nos despedimos. Chau, chau. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa
El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.